anterior, uno de los mecanismos más importantes para la transferencia de calor es la transferencia de calor por convección. Entonces vamos a ver un problema sobre la aplicación de las ecuaciones deducidas en la clase anterior. Para esto vamos a tomar un problema. El problema dice lo siguiente. Se desea calentar 100 kilogramos por minuto de agua desde una temperatura de 20 grados centígrados hasta una de 60 grados centígrados, haciéndola circular por el interior de un tubo de cobre tipo K de 2 pulgadas de diámetro comercial. La superficie del tubo se mantiene a 100 grados centígrados, condensando vapor en la parte externa. Calcúlese. Inciso A, el número de Reynolds y el factor de fricción según Darcy. Inciso B, el número de Nusselt y el coeficiente de transferencia de calor por convección en kilowatt metro cuadrado grados centígrados. Kilowatt metro cuadrado grados centígrados. Y el inciso C dice el flujo de calor en kilowatt y la longitud de tubería necesaria en metros. Bien, entonces tengo aquí el tubo. En la parte externa se condensa vapor de agua, lo cual mantiene la temperatura del tubo en 100 grados centígrados. Tengo la entrada del agua a 20 grados y la salida a 60 grados centígrados. Me dice que la tubería es de 2 pulgadas de 2 pulgadas de diámetro nominal de cobre. Muy bien, entonces lo primero es hallar la temperatura media del fluido para hallar sus propiedades físicas. ¿Está bien? Me pide hallar la longitud del tubo, el flujo de calor, el coeficiente de convección, el número de Reynolds, el factor de fricción. Bien, entonces lo primero es hallar la temperatura media. Bien, aquí justamente esta tabla no es cierto. Entonces, lo primero es hallar la temperatura media. ¿Está bien? La temperatura media del fluido. ¿Para qué? Para hallar las propiedades físicas. ¿Está bien? Entonces, determino la temperatura media. Temperatura de entrada 20, salida 60, dividido entre 2, 40. A esa temperatura, determino las propiedades físicas. A 40 grados en la tabla A9 del libro Transferencia de Calor de Yunus Engel. La tubería es de 2 pulgadas de cobre. También en el apéndice H de Mecánica de Fluidos de Robert Mott tengo para tuberías de cobre de 2 pulgadas. Tengo el diámetro interno, el diámetro externo, el área de flujo y la rugosidad. Bien. Para hallar el número de Reynolds es necesario la velocidad. Entonces voy a hallar la velocidad. ¿Qué tiene? ¿Qué tengo como dato? Tengo el flujo másico. ¿Cuánto es? 100 kilogramos por minuto. ¿Está bien?
Entonces, voy a partir del flujo másico, voy a hallar la velocidad. Entonces, flujo másico aquí es igual. Velocidad, área de flujo por densidad. Despejo la velocidad. Flujo másico sobre el área de flujo y la densidad. Reemplazo. El flujo másico es 100 kilogramos por minuto. El área, lo tengo aquí, 1.945 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. 1.945 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Sobre la densidad. Y tengo la velocidad del agua en la tubería, 51.82 metros por minuto. Transformo los metros por minuto a metros por segundo, 0.8637 metros por segundo. Bien, ya tengo la velocidad. Puedo hallar el número de Reynolds. El Reynolds es igual a la velocidad, diámetro interno, por la densidad sobre la viscosidad. Ya tengo todos estos datos de las tablas, ¿no es cierto? Entonces tengo la velocidad, que es 0.8637, el diámetro interno, la densidad sobre la viscosidad. Y determino el número de Reynolds. El número de Reynolds es 65.295.9, mayor a 4.000. El flujo es turbulento. Como el flujo es turbulento, debo hallar el factor de fricción mediante la ecuación de Colebrook para flujo turbulento. ¿Está bien? Reemplazo. La rugosidad lo tengo, ¿no es cierto?, en la tabla del Robert Mott. ¿Cuánto es? 1.5 por 10 a la menos 6, la rugosidad. Entonces reemplazo en esta ecuación 1.5 por 10 a la menos 6, rugosidad, el diámetro interno, el número de Reynolds, ¿cierto? Y tengo como incógnita el factor de fricción, que está en una raíz cuadrada. Despejo el factor de fricción. Este factor de fricción me da 0.01983. Ya tengo el factor de fricción. ¿Está bien? Entonces hallé el inciso A. Me pide el inciso A hallar el número de Reynolds y el factor de fricción. Ya está. Bien, el inciso B me dice, calculas el número de Nusselt y el coeficiente de transferencia de calor por convección H en kilowatt metro cuadrado grado centígrado. No nos olvidemos que ya tengo el Reynolds y tengo el factor de fricción. Entonces, para flujo turbulento, el número de Nusselt está dada por esta relación, ¿no es cierto? Número de Nusselt. Entonces, reemplazo el factor de fricción, ¿cierto? El número de Reynolds, el número de Prandtl, el factor de fricción, el Prandtl a la 2/3, y determino el número de Nusselt. Entonces ya tengo el número de Nusselt para flujo turbulento, 336.693. Pero ¿a qué es igual el número de Nusselt? El número de Nusselt es igual al coeficiente de convección por el diámetro interno sobre la conductividad térmica. ¿Qué me piden en este inciso? Hallar el coeficiente de convección. Entonces, de la ecuación de Nusselt, despejo el coeficiente de convección. Aquí es igual al Nusselt por la conductividad térmica del agua sobre el diámetro interno. El Nusselt ya lo tengo, 336. Entonces reemplazo el Nusselt, 336. La conductividad térmica también lo hallé a la temperatura media de 40 grados. Entonces tengo la conductividad térmica, el diámetro interno de la tubería de cobre, reemplazo datos. Y tengo el coeficiente de convección. ¿Está bien? 4.2696 kilowatt metro cuadrado grado centígrado. Este es el coeficiente de convección. Entonces, para hallar el coeficiente de convección, previamente debo hallar el Nusselt. Y a partir del Nusselt, despejar el coeficiente de convección. Y luego
ya tengo el coeficiente de convección. Esta es la variable más importante para la transferencia de calor en intercambiadores. Bien, el último inciso me dice el inciso C. Calcúlese el flujo de calor en kilowatt y la longitud de la tubería en metro. Muy bien, entonces para allá ya tengo el coeficiente de convección. Entonces indico el flujo de calor mediante aplicando la primera ley de la termodinámica es igual al flujo másico por el calor específico, la temperatura del agua que sale de la tubería menos la temperatura de entrada. Esto es salida menos entrada. Tengo todo. Se dice que el flujo másico es 100 kilogramos por minuto. Un minuto es a 60 segundos. Entonces voy a transformar minutos a segundos. El calor específico del agua, la temperatura media de 40 grados es 4.179 kilogramos grados centígrados. Eso ya lo vimos al inicio. Y la temperatura de salida, 60 grados, entrada 20 grados centígrados. Reemplazo en esta ecuación, ¿cierto? Y tengo que el flujo de calor es 278.6 kilowatts. Este es el flujo de calor. Pero alguien dice, pero en este caso entonces no era necesario hallar el coeficiente de convección, ya puedo hallar el flujo de calor, cierto. Pero además, en este inciso me piden la longitud. ¿Cuál es la longitud de la tubería de cobre? Esto me pide. Entonces, para hallar la longitud de la tubería de cobre, es necesario aplicar la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, aquí tengo la ley de enfriamiento de Newton. El flujo de calor también es igual al coeficiente de convección por la superficie lateral o el área de transferencia de calor. ¿Y cuál es el área de transferencia de calor? El área de transferencia de calor es la superficie lateral del tubo, porque es a partir de esta superficie que se transfiere de la superficie lateral interna del tubo, se transfiere calor hacia el agua, energía calorífica hacia el agua. Es la superficie lateral. ¿Y a qué es igual la superficie lateral de este tubo? Pi por diámetro y por la longitud. Pi por diámetro interno y la longitud. Esa sería el área de transferencia de calor. Pi por diámetro y la longitud es la superficie lateral del tubo. En nuestro caso se transfiere calor desde la superficie lateral interna. Entonces sería pi por diámetro interno y por la longitud. Área de transferencia de calor. ¿Bien? Entonces vamos a aplicar esto aquí. Entonces, el área, aquí es igual, pi por el diámetro interno por la longitud. La longitud no lo tengo, sí, no lo tengo. Pero igual voy a aplicar, aquí voy a reemplazar el área. Pi por el diámetro interno y la longitud. ¿No es cierto? Bien, esta sería la ecuación. La temperatura es la temperatura del tubo que está a mayor temperatura menos la temperatura media del fluido. Entonces voy a hallar la temperatura media del fluido. La temperatura del tubo está a 100 grados y voy a hallar, se transfiere del tubo hacia el agua. Entonces, el agua tiene una temperatura de entrada de 20 y una de salida de 60. Entonces voy a hallar la temperatura media. Entonces, la temperatura media, lo vimos aquí, es 40 grados del agua. Entonces, el flujo de calor será del tubo hacia el agua. Entonces, temperatura del tubo y temperatura media del agua. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, reemplazo el área y de esta ecuación despejo. Voy a despejar la longitud. Entonces, despejo la longitud. Esto, ahí tienen, despejo la longitud.
Entonces tengo todos los datos. Tengo el flujo de calor que lo hallé por la primera ley de la termodinámica, 278.6. Tengo el coeficiente de convección que también lo hallé a partir de la ecuación de Nusselt, 4.2996. Pi es una constante, el diámetro interno lo hallé de las tablas de Robert Mott. 100 es la temperatura del tubo y 40 es la temperatura media del agua. Reemplazo kilowatt con kilowatt, se anula. Grado centígrado con grado centígrado también. Aquí tengo metro cuadrado, metro, solamente me resta metro. Entonces la longitud de la tubería es 6.957 metros. Muy bien, con esto habíamos concluido la parte de convección, el segundo mecanismo. Si tienen alguna pregunta, pueden activar su micrófono y hacer alguna pregunta. Este ejercicio, disculpe, ingeniero, es de convección forzada, ¿no? No lo capté muy bien. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Este ejercicio es de convección forzada, ¿no? Este Hola. ejercicio, sí, lo escuché en la primera parte. ¿Por qué me dijo? Es de convección forzada, ¿no? Es conversión forzada. Es convección forzada. Correcto. Es conversión forzada. ¿Ya? Es conversión forzada. Ay, Muy ok, buena la gracias. pregunta. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Es convección forzada. En la industria normalmente se aplica convección forzada, porque por convección natural es muy pobre la transferencia de calor. Bien, entonces concluimos esta parte y vamos a pasar al último mecanismo de transferencia de calor, que es la transferencia de calor por radiación. Bien, transferencia de calor por radiación. Es el último mecanismo de transferencia de calor. Vimos la clase anterior, transferencia de calor por conducción, por convección. Hoy vimos la parte práctica de convección, pero vamos a ver el último mecanismo, que es transferencia de calor por radiación. ¿Está bien? La radiación térmica es la radiación electromagnética que emite un cuerpo como resultado de su temperatura. ¿Está bien? Por ejemplo, es la radiación solar, ¿cierto? La radiación solar aún se transmite en el vacío absoluto. No es necesario un medio físico para la transferencia de radiación. Y esto es como resultado de su temperatura. La temperatura del Sol es mucho mayor que la temperatura de la Tierra. Entonces existe, ¿no es cierto?, radiación térmica en forma de ondas electromagnéticas que emite el Sol y llega a la superficie de la Tierra. ¿Está bien? Entonces, para el diseño de hornos es importante la transferencia de calor por radiación. A mayor temperatura de una superficie es mayor la importancia de la transferencia de calor por radiación. Propiedades de la radiación. Cuando la energía radiante llega a una superficie semitransparente, parte de la radiación se refleja, parte se absorbe y parte se transmite. Por ejemplo, un vidrio. El vidrio deja pasar la radiación. A esa radiación se llama radiación transmitida. Un espejo refleja la radiación. Entonces la radiación se puede reflejar.
una superficie negra absorbe la radiación. Entonces la radiación puede ser absorbida por una superficie negra. Entonces, tres son las propiedades entonces de la radiación térmica: reflexión, absorción y transmisión. Nosotros vamos a llamar a la fracción absorbida absorbencia, alfa, a la fracción reflejada, rho, reflectividad, a la fracción transmitida, tau, transmisividad. Alfa, rho y tau varían entre 0 y 1, pero la suma de la absorbencia, la reflectividad, la transmisividad es igual a 1. Las fracciones absorbida, reflejada, más la fracción transmitida deben dar igual a 1. Estas son las tres propiedades de la radiación. O se refleja como un espejo, o se absorbe como una superficie negra, o se transmite como un vidrio. ¿Bien? Vamos a empezar por la ley de Stefan Boltzmann. Esta es la ley para la transferencia de calor por radiación. ¿Qué dice la ley de Stefan Boltzmann? Dice: el flujo de calor que emite un cuerpo negro. ¿Y qué es un cuerpo negro? Es una superficie que emite la máxima cantidad de energía. Es una superficie ideal. Es una superficie ideal. Como nosotros estudiamos en química, gases ideales, es lo mismo. Esta es una superficie ideal. Y esta superficie negra es esa superficie que transfiere o emite la máxima cantidad de energía por radiación. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, un cuerpo negro emite esta cantidad de radiación. Por eso QN, N minúscula quiere decir cuerpo negro. Aquí tengo una constante, sigma. Esa constante es la constante de Stefan Boltzmann, cuyo valor en el sistema internacional es 5.67 por 10 a la menos 8. Watts sobre metro cuadrado, grados Kelvin a la cuarta. ¿Está bien? Entonces esta es una constante en estas unidades. Esta constante, puedo cambiar de unidades, seguramente voy a tener otro valor, en kilocalorías, en BTUs, pero esta es la constante en unidades SI, Sistema Internacional. Entonces tengo la constante de Stefan Boltzmann. A es el área de transferencia de calor y T es la temperatura absoluta en grados Kelvin a la cuarta. En esta ecuación, la temperatura es absoluta, grados absolutos. En este caso, si la constante de Stefan Boltzmann está en Kelvin, esta es la temperatura en grados Kelvin a la cuarta. Es la temperatura del objeto caliente. ¿Está bien? Entonces, esta es la energía calorífica que emite un cuerpo negro. La radiación se emite en todas direcciones, ¿no es cierto? Es la cantidad que emite un cuerpo negro, un cuerpo ideal. El Sol es un cuerpo negro, por ejemplo, porque emite la máxima cantidad de energía por radiación. Pero nosotros vamos a trabajar con superficies reales, por decir, vamos a trabajar con una superficie metálica de cobre, por decir algo, o las paredes de un horno, ladrillos refractarios. Entonces son superficies reales. Entonces, el flujo de calor por radiación desde una superficie real está dada por esta ecuación. Si ustedes ven, es muy similar a la ecuación para cuerpo negro de Stefan Boltzmann que vimos anteriormente. ¿Cierto? Lo único que aquí tengo una variable adicional, que es la emisividad de la superficie. Entonces, la emisividad de la superficie varía entre 0 y 1.
Y esta emisividad se halla experimentalmente. Cada material tiene su propia emisividad. Por decir, aquí tengo ladrillo refractario, que se utiliza bastante en hornos. ¿Cuánto es la emisividad del ladrillo refractario? 0,75. Entonces aquí reemplazo si es las paredes del horno y quiero calcular la cantidad de el flujo de calor más bien de las paredes de un horno, aquí debo reemplazar la emisividad del ladrillo refractario que es la pared del horno, 0,75. Sigma, ya vimos, es una constante. El área sería en este caso el área de la pared y la temperatura. ¿A qué temperatura se encuentra el ladrillo refractario? En grados absolutos a la cuarta. De esta forma hallo el flujo de calor desde una superficie real. Como ustedes podrán notar, el flujo de calor desde una superficie real es menor que el flujo de calor en una superficie negra, porque aquí ya no existe epsilon. Epsilon, que es la emisividad de la superficie, es menor a 1. Entonces, esto estaría multiplicando por epsilon, que es menor a 1. Por tanto, va a ser que el flujo de calor desde una superficie real sea menor al flujo de calor en una superficie negra. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí para la superficie real lo único que hay que tener cuidado es la emisividad. Aquí tengo una tabla del texto transferencia de calor de Junor-Sengel, ¿no es cierto? Ahí están las emisividades. Esto apenas es una parte de esa tabla. En el apéndice de ese libro tienen otros materiales, ¿ya? Entonces, recomendación es que ustedes tengan el apéndice de transferencia de calor de Junor-Sengel, ¿sí? Y esto, la recomendación es especialmente para el examen, pues, ¿no? El examen, ustedes necesariamente deben portar su propia tabla, porque está prohibido prestarse tablas en el examen. Bien, continuamos. Pero a nosotros lo que nos interesa es la transferencia de calor entre dos superficies. Una superficie 1 a 1 y otra superficie a 2. Nos interesa la transferencia de calor entre dos superficies. ¿Está bien? Bien, para eso es necesario definir el factor de forma, F mayúscula, factor de forma, F. ¿Qué es el factor de forma? Por ejemplo, aquí tengo F mayúscula, 1, 2. F, factor de forma 1, 2. ¿Qué quiere decir F1, 2? Me indica, F1 me dice, fracción de energía por radiación que sale de la superficie 1, el primer número 1 es de dónde sale la energía, y llega a la superficie 2. Fracción de energía que sale de la superficie 1 y llega a la superficie 2. Esta es la fracción de energía. F es menor a la unidad, es fracción de energía. ¿Por qué? Porque esta superficie 1 emite radiación en todas las direcciones y parte de esa radiación no llega a la superficie 2. Se pierde porque la radiación se emite en todas las direcciones. Por eso que esto es el F1,2 es el factor de forma, ¿cierto? 1,2 es la fracción de energía que sale de la superficie 1 y llega a la superficie 2. Y esto es menor a la unidad, varía entre 0 y 1. ¿Está bien? Bien, aquí justamente está esa definición, fracción de energía que sale de la superficie 1 y alcanza la superficie 2. Bien, pero también la superficie 2 se calienta. Al calentarse la superficie 2 al recibir la radiación, también emite radiación. Entonces aquí tengo F2,1, fracción de energía que sale de la superficie 2 y alcanza la superficie 1. Y
¿De dónde sale? De la superficie 2. ¿Y a dónde llega? A la superficie 1. Existe lo que se llama teorema de la reciprocidad. Me dice que el área de la superficie 1 multiplicado por el factor de forma 1, 2 es igual al área de la superficie 2 multiplicado por el factor de forma 2, 1. ¿Y cómo se halla el factor de forma? Vamos a ver enseguida. Bien, el intercambio de calor neto entre dos superficies negras está dada por esta ecuación. Esta es para superficies o cuerpos negros. El área de la superficie 1 por el factor de forma 1, 2 por la constante de Stefan Boltzmann, diferencia de temperaturas en grados absolutos a la cuarta, en grados Kelvin a la cuarta. ¿Está bien? Es la superficie que emite la radiación y la superficie receptora de la radiación. Bien, pero esta ecuación la puedo expresar, ¿no es cierto?, de esta forma. ¿Ya? Es la misma ecuación que ustedes ven, pero el denominador lo voy a llamar resistencia térmica espacial para la radiación. Espacial, de espacio. ¿Ya? Entonces aquí ya estoy definiendo una resistencia espacial. Pero también por el teorema de la reciprocidad, el flujo de calor la puedo expresar de esta forma. Cambié área 1, F1,2 por área 2, F2,1. Lo único. Entonces tengo la resistencia espacial. Ambas ecuaciones me dan el mismo flujo de calor. ¿Está bien? Bien, vamos a hacer una pausa de 5 minutos y retornamos en 5 minutos. Record. Muy bien, apreciados estudiantes, nuevamente de retorno. Entonces, veamos entonces, estas ecuaciones es para cuerpos negros, ¿cierto? ¿Y cómo se halla el factor de forma? Hasta aquí vimos que el factor de forma es la fracción de energía que sale desde una superficie y llega a la otra. ¿Cómo se halla? Existen dos formas. Uno en forma gráfica, como esto. Por ejemplo, aquí tengo dos superficies, una superficie 1 y otra superficie 2. Entonces aquí tengo el factor de forma para radiación entre dos discos paralelos. Tengo un gráfico. En las ordenadas de la izquierda tienen el factor de forma y en abscisas tiene la relación diámetro sobre el espacio o distancia entre las dos superficies, en este caso dos discos paralelos. Entonces, determino primero el diámetro. Tengo el diámetro. Ambas superficies son discos y es paralelos, ¿no es cierto? Entonces, diámetro, ¿está bien? Y divido entre el espacio que separa ambas superficies. Bien, con esto busco un punto, por decir 4, es este cociente, y me voy hasta esta línea. Y luego, al llegar a la línea, al cortar la línea, a partir de ese punto trazo una línea horizontal. Y tengo el factor de forma 1, 2. 0.58, 59, ¿no es cierto? Si este es 4, el diámetro sobre el espacio. Entonces, de esta forma se halla para dos discos paralelos. ¿Está bien? No es muy complicado hallar el factor de forma. Bien, ¿qué sucede si no son discos paralelos? Aquí tengo el factor de forma para la radiación entre dos rectángulos paralelos. Aquí está la distancia Y
el espacio que separa ambas superficies, X, el área 1, que en este caso sería el área que está a mayor temperatura, y el área 2, que sería la superficie receptora de la radiación. Bien, entonces aquí debo dividir X sobre D. D es el espacio que separa ambas superficies. Luego aquí tengo una serie de líneas. Entonces debo, para seleccionar una de estas líneas, debo dividir Y sobre D. Y sobre el espacio que separa ambas superficies. Entonces selecciono una y tengo aquí X sobre D. Trazo una línea vertical hasta la curva. Y a partir de la curva trazo una línea horizontal, y en las ordenadas de la izquierda tengo el factor de forma. Entonces, de esta forma determino el factor para dos rectángulos paralelos. Aquí tengo el factor de forma para la radiación entre dos rectángulos perpendiculares. Tengo la superficie 1 y la superficie 2. Bien. Entonces, ¿qué tengo? Aquí tengo Z, X y Y. Z sobre X, divido y determino un punto en abscisas. Luego, para cada una de estas líneas divido Y sobre X. Y sobre X. Y selecciono una de estas líneas. Luego, con el valor de Z sobre X, me voy hasta una de estas líneas, y luego, mediante una línea horizontal, determino el factor de forma en las ordenadas de la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma determino el factor de forma. Bien, entonces no es muy complicado determinar el factor de forma, pero existen algunos casos particulares. Por ejemplo, si tengo una esfera interior 1 rodeada completamente por otra esfera exterior, el factor de forma en este caso es igual a 1. ¿Por qué? Porque toda la energía que emite la esfera interior llega a la superficie o esfera exterior. Toda. Por tanto, el factor de forma es 1. O sea, cuando una superficie está encesada completamente por otra superficie, el factor de forma es igual a 1. ¿Está bien? ¿Cuándo? Cuando una superficie está encesada completamente por otra superficie. El factor de forma es 1. Este es un caso particular. Bien, transferencia de calor en cuerpos reales. Nosotros vimos que para la transferencia de calor en cuerpos negros es solo necesaria la resistencia espacial, ¿no? Que es esta. Pero en cuerpos reales, además de la resistencia espacial, debo sumar dos resistencias, que son las resistencias superficiales para cada superficie. Entonces, esto lo que aquí indico. Aquí tengo dos superficies, el carbón y los bísters, ¿cierto? Para un churrasco. Entonces el carbón está a mayor temperatura. A esta superficie lo voy a llamar 1 y a esta otra superficie 2. Entonces a cada superficie se le asigna una resistencia superficial que está dada por esta relación. Esto solo se hace para cuerpos reales. Y aquí ya tengo la emisividad del cuerpo 1, del carbón. ¿Cuánto es la emisividad? Y el área. ¿Sí? A esto se llama resistencia superficial. Y debo hallar la resistencia superficial también para el cuerpo 2. Entonces tengo 1 menos la emisividad del cuerpo 2
emisividad del cuerpo 2 por el área. A cada superficie se le asigna una resistencia superficial. Si fueran 3 superficies, 3 resistencias superficiales. ¿Bien? Aquí tengo 2 superficies, ¿no es cierto? El carbón y la superficie 2. Pero entre estas 2 superficies existe un espacio. A eso se llama resistencia espacial, que lo vimos en cuerpos negros. La resistencia espacial se utiliza en transferencia de calor en cuerpos negros. En cambio, la transferencia de calor por radiación entre 2 cuerpos reales, además de la resistencia espacial, se incluyen las resistencias de superficie o resistencia superficial. Bien, entonces con esto, bueno, ¿y de dónde hallo la resistencia superficial? Miren, la resistencia superficial es función del área y la emisividad. Entonces, la emisividad es importante. ¿Y dónde hallo la emisividad? Aquí nosotros vimos la emisividad. ¿No es cierto? Aquí lo tengo, la emisividad. Entonces, la emisividad epsilon la debo determinar mediante tablas. ¿Está bien? Entonces, obtengo la emisividad del cuerpo 1 y el cuerpo 2. Bueno, para hallar el flujo de calor por radiación es esta la ecuación. Resistencia superficial 1, resistencia superficial 2 y resistencia espacial entre 2 cuerpos. Sigma es la constante de Stefan-Boltzmann y las temperaturas en grados absolutos. Esta ecuación me permite hallar la transferencia de calor entre 2 cuerpos reales por radiación. Pero por el teorema de la reciprocidad, la resistencia espacial también lo puedo expresar de esta forma, por el teorema de la reciprocidad que vimos en la primera parte. Entonces, de esta forma se halla el flujo de calor por radiación entre 2 cuerpos reales. Un texto para esta primera parte es Transferencia de calor y masa, fundamentos y aplicaciones de Yunus Senkel, edición 2020. Bien, ya concluimos con esto, ¿no es cierto?, los 3 mecanismos de transferencia de calor. Conducción, convección. Hace un momento hubo una pregunta de si era convección forzada o convección natural. En convección natural no incluye el número de Reynolds. En lugar del número de Reynolds está el número de Grashof. ¿Ya? En convección natural. En convección natural no se incluye el número de Reynolds. En lugar del número de Reynolds está el número de Grashof. Nosotros no vamos a estudiar convección natural, lo voy a dejar para el estudiante que pueda investigar sobre convección natural, ya que en la industria la mayoría de los procesos son por convección forzada. Entonces, directamente nosotros vamos a estudiar la transferencia de calor por convección forzada, que es importante en el diseño de intercambiadores de calor. En un intercambiador de calor, por decir un pasteurizador de leche, la leche es impulsada por una bomba. Y al estar impulsada por una bomba, es convección forzada. Es por eso que nosotros vamos a estudiar convección forzada. Bien, con estos 3 mecanismos, como son conducción, transferencia de calor por conducción, por convección y por radiación, vamos a entrar al estudio de la parte aplicativa, que son los intercambiadores de calor. De los 3 mecanismos estudiados anteriormente, el mecanismo más importante para el diseño y selección de intercambiadores de calor es la transferencia por convección. Bien, entonces vamos a ver la parte aplicativa de los mecanismos de transferencia de calor. Diseño de intercambiadores
de calor. ¿Qué es un intercambiador de calor? Un intercambiador de calor es un equipo diseñado y construido para optimizar el flujo de calor entre dos fluidos separados por una pared sólida. La pared sólida normalmente es una tubería. Los intercambiadores de calor más usados en la industria son los siguientes: intercambiador de calor de doble tubo, intercambiador de calor de coraza y tubos, intercambiadores de calor de tanques enchaquetados e intercambiadores de calor tipo serpentín, intercambiadores de calor de flujo transversal, y finalmente vamos a estudiar los intercambiadores de placas, que son muy importantes en la pasteurización de la leche. Inicialmente vamos a estudiar los intercambiadores de calor de doble tubo. ¿Está bien? Un intercambiador de calor de doble tubo está formado por dos tubos concéntricos de acero comercial, normalmente. En la mayoría de los casos, los dos tubos son de acero comercial. Si no nos dicen explícitamente otra cosa, nosotros vamos a asumir que las tuberías son de acero comercial, a no ser que nos indiquen explícitamente que son tubos de cobre, por decir algo. ¿Ya? Porque los intercambiadores de calor de doble tubo normalmente son de acero comercial. Es de construcción sencilla. Encuentran su mayor aplicación cuando la superficie de transferencia de calor es menor o igual a 19 metros cuadrados. Uno de los fluidos fluye por el interior de la tubería y el otro fluido lo hace por la parte externa, por el anillo que forman ambas tuberías. Vamos a ver aquí un intercambiador de calor. Aquí tengo un intercambiador de doble tubo. Tengo el tubo central y el tubo externo, ¿cierto? Son dos tubos concéntricos. Tengo un fluido que fluye por la parte interna del tubo central y otro fluido que fluye por el anillo que forman estos dos tubos. Vamos a manejar la siguiente nomenclatura. E mayúscula para la temperatura del fluido caliente y T minúscula para la temperatura del fluido frío. Y los subíndices, uno para la entrada del fluido y el subíndice 2 para la salida. Entonces aquí tengo T minúscula, que es fluido frío. El subíndice 1 quiere decir a la entrada, fluido frío a la entrada, fluido frío a la salida. Aquí tengo una T mayúscula, sí, fluido caliente, pero lleva un subíndice 1 a la entrada. T sub 2 mayúscula, temperatura del fluido caliente a la salida. Aquí tengo un intercambiador de calor de doble tubo, ¿no es cierto?, en contracorriente. ¿Y por qué en contracorriente? Si ustedes ven, el fluido caliente ingresa por el extremo izquierdo y sale por el extremo derecho. En cambio, el fluido frío ingresa por el extremo derecho y sale por el extremo izquierdo. O sea, el flujo es en contracorriente. ¿Está bien? O sea, el fluido frío va de derecha a izquierda, en cambio el fluido caliente va de izquierda a derecha. Entonces, tengo un intercambiador de doble tubo en contracorriente. Muy bien. ¿Y cuál es el área de transferencia de calor? En la superficie lateral del tubo central. Es importante estudiar el tubo central. Tengo aquí el fluido caliente. Transfiere calor, este fluido, al fluido frío que está en el tubo a través de la superficie lateral del tubo, ¿cierto? A través de los intercambiadores de calor están perfectamente aislados. Por tanto, se desprecia la pérdida de calor hacia el medio ambiente, hacia el entorno.
la transferencia de calor es entre el fluido caliente y el fluido frío. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pérdida de calor del fluido caliente es igual a la ganancia de calor del fluido frío. ¿Está bien? Ambos son iguales. El flujo de calor del fluido caliente es igual al flujo de calor al fluido frío. Como podemos ver aquí, ¿no? Estos son intercambiadores de calor de doble tubo. Son dos tubos concéntricos, ¿sí? Y la parte externa está perfectamente aislada, ¿cierto? Entonces, es por eso que en intercambiadores de calor se considera solo el flujo de calor entre el fluido caliente y el fluido frío. ¿Está bien? La cantidad de calor que transfiere el fluido caliente es igual a la cantidad de calor que gana el fluido frío. Bien, entonces a partir de ahora vamos a utilizar esta nomenclatura. Recomendación para el examen, utilicen esta nomenclatura. Ya, utilicen esta nomenclatura. Recomendación. En el examen deben utilizar esta nomenclatura. T mayúscula 1 es la temperatura del fluido caliente a la entrada. T minúscula 2 es la temperatura del fluido frío a la salida. Bien, aquí tengo un intercambiador de calor de doble tubo, ¿no es cierto? Ya está aquí el tubo central. En este caso, por el tubo central está el fluido caliente. Como ustedes ven, son temperaturas mayúsculas. Y por el anillo está el fluido frío. Y es un intercambiador también de doble tubo en contracorriente. ¿Cierto? Bien, veamos. Aquí tengo ya un corte del intercambiador de calor. Tengo el tubo externo, tengo el tubo interno, ¿cierto? El área del tubo central es muy importante. Esta área tiene un área externa, pi por diámetro externo del tubo central por la longitud, o puede tener un área interna, ¿no es cierto? Ahí pi por el diámetro interno del tubo central por L. Mire, aquí estamos manejando el tubo central. Son importantes el diámetro externo y el diámetro interno del tubo central. ¿Y dónde hallo estos diámetros internos y externos? En las tablas del Robert-Mott. En Unitarias 1 solo utilizamos en la mayoría de los casos el diámetro interno de mecánica de fluidos. Pero en intercambiadores de calor, además del diámetro interno, se debe manejar el diámetro externo para hallar la superficie lateral externa del tubo. Esta sería la superficie lateral externa del tubo central y esta sería la superficie lateral interna del tubo central. ¿Está bien? Perfecto. Los intercambiadores de calor más comunes son de estas dimensiones. El tubo externo de 2 pulgadas y el tubo interno de 1,25 pulgadas. El tubo externo son diámetros nominales, por si acaso. El tubo externo de 2,5 pulgadas y el tubo interno de 1,25 pulgadas. Y así, estos son los intercambiadores de calor más comunes, intercambiadores de calor de doble tubo más comunes. Como dijimos, las dimensiones están en las tablas del Robert-Mott. Esta es la tabla F del Robert-Mott. Dimensiones de tubería de acero comercial calibre 40. Diámetro externo, diámetro interno. Esto es el área para el flujo másico. Esto no es el área para la transferencia de calor. Ojo, esto no es el área de transferencia de calor. Esto es el área para el flujo másico. Entonces no puedo, esta no es el área, esta área. Esto no. Esto es pi por el diámetro externo por L, el área lateral. En cambio aquí esta área es pi cuartos por diámetro al cuadrado. Entonces esto es el área para el flujo másico. Esto no es área para la transferencia de calor. Esta es área para flujo másico. Entonces no hay que confundir área para flujo másico que dan las tablas del Robert-Mott con el área de transferencia de calor que es la superficie lateral del tubo. ¿Está bien? Ya, esto, porque muchas veces el estudiante, no sé, por facilidad, halla esta área, ¿no? Y bueno, y se emplaza en esta ecuación.
en esta, ya el área, y no es esa área. El área debo hallarlo, pi cuartos, más bien pi, como dice aquí, pi por el diámetro externo y por L, superficie lateral externa del tubo central, o pi por el diámetro interno por L, superficie lateral interna del tubo central. Ya, perfecto. Con esa aclaración pasamos. Tengo aquí un intercambiador de calor en corriente paralela, intercambiador de calor de doble tubo en corriente paralela. El fluido frío ingresa por el extremo izquierdo y el fluido caliente también. Y salen ambos por el extremo derecho. Entonces, ambos fluyen de izquierda a derecha. Se dice que es un intercambiador de calor de corriente paralela. Ambos fluyen en una misma dirección. Bien, un dato muy importante para el diseño de intercambiadores de calor es la temperatura de pared del tubo central. Entonces, para esto existen 4 ecuaciones. 2 ecuaciones cuando el fluido caliente se encuentra en el anillo y 2 ecuaciones cuando el fluido caliente se encuentra en el tubo central. Inicialmente vamos a ver las ecuaciones de temperatura de pared del tubo central cuando el fluido caliente se encuentra en el anillo. Entonces aquí tengo el fluido caliente en el anillo. Puede ser vapor de agua. Y en el tubo central tengo agua fría. Entonces, cuando el fluido caliente está en el anillo, puedo indicar, aquí tengo la temperatura del fluido caliente, T mayúscula M, T mayúscula M. Y tengo la temperatura del fluido frío, agua fría en el tubo central, T minúscula M. Voy a despreciar la resistencia por conducción del tubo, porque normalmente en intercambiadores de calor, el tubo tiene un espesor menor a 1 milímetro y son tubos de, como este caso de acero comercial, que tiene una alta conductividad térmica. Por tanto, la resistencia por conducción en el tubo central se desprecia, ¿ya? Se hace cero esa resistencia. Entonces tendría solamente 2 resistencias. Resistencia por convección en el vapor y resistencia por convección en el agua fría. Y nosotros vimos que esas resistencias por convección son estas. Resistencia por convección en el vapor y resistencia por convección en el agua fría. ¿No es cierto? Entonces tengo las 2 resistencias. Estoy despreciando la resistencia por conducción, la resistencia del tubo. Pero también la transferencia de calor es igual a la temperatura media del vapor y la temperatura del tubo, TW. Pero entre el vapor y el tubo tengo una sola resistencia, que es la resistencia por convección del vapor. Pero también ese flujo de calor es igual al flujo del tubo hacia el fluido frío, el agua fría. Entonces tengo la temperatura del tubo y la temperatura del agua fría y la resistencia por convección del agua fría. Al combinar estas ecuaciones, determino la temperatura de pared. Estas ecuaciones me dan la temperatura de pared del tubo central. Para esto es importante, ¿no es cierto?, los coeficientes de convección. Esto ya lo vimos anteriormente, ¿cierto? El coeficiente de convección interno, I quiere decir coeficiente de convección interno para el fluido amarillo, si ustedes quieren, referida a la superficie lateral externa del tubo. Esto es igual al coeficiente de convección interno por el diámetro interno dividido sobre el diámetro externo del tubo central. Esto es lo que indica aquí. ¿Ya? Bueno, estas 2 ecuaciones me permiten hallar la temperatura de pared del tubo cuando el fluido caliente se encuentra en el anillo. Pero, ¿qué sucede si el fluido caliente está en el tubo central? Vamos a ver. Cuando el fluido caliente está en el tubo central, aquí tengo fluido caliente. Ya no está el agua fría, sino el fluido caliente. Entonces existe transferencia de calor del fluido caliente hacia el fluido frío que está en el anillo. Entonces, temperatura de pared del tubo central cuando el fluido caliente se encuentra en el tubo central, ¿cierto? Entonces, ya listo. El flujo de calor entre el fluido caliente y la tubería
está dada por esta primera relación. Más bien, el flujo de calor entre el fluido caliente y el fluido frío está dada por esta primera relación. Entre el fluido caliente y el fluido frío. ¿Por qué? Porque tiene dos resistencias. Tiene la resistencia por conversión del fluido caliente, que sería esta. Voy a despreciar nuevamente la resistencia por conducción de la pared. Tengo la resistencia por conversión del fluido frío, que sería esta. Entonces, la fuerza motriz, la diferencia de temperatura sería temperatura del fluido caliente y temperatura del fluido frío. Pero también aquí ya da la temperatura del fluido caliente, ¿no es cierto? El fluido caliente transfiere inicialmente energía a la pared del tubo, al tubo, si ustedes quieren. Entonces, ¿cuántas resistencias tiene? Una sola resistencia, la del fluido caliente. Esta es la transferencia de calor del fluido caliente al tubo. Una sola resistencia por convección. Pero el tubo también transfiere calor por convección al fluido frío. Entonces el tubo, temperatura del tubo menos temperatura del fluido frío y la resistencia por convección en el anillo del fluido frío. Entonces, al combinar estas tres ecuaciones, también se determina la temperatura de pared del tubo. ¿Está bien? La temperatura. Las ecuaciones son parecidas a las anteriores, pero estas ecuaciones no son iguales. O sea, cuando el fluido caliente se encuentra en el tubo central, estas son las ecuaciones para hallar la temperatura del tubo. ¿Está bien? Estas son. Y cuando el fluido caliente se encuentra en el anillo, estas son las ecuaciones. Son distintas, no son las mismas. Entonces debo inicialmente analizar qué fluido se encuentra, o el fluido caliente, ¿dónde se encuentra? El fluido caliente se encuentra en el anillo. Entonces puedo hallar por cualquiera de estas dos relaciones la temperatura del tubo central. Cuando el fluido caliente está en el anillo. No, el fluido caliente está en el tubo central. Entonces, si el fluido caliente se encuentra en el tubo central, estas son las ecuaciones para hallar la temperatura del tubo central. ¿Bien? Perfecto. Bien, entonces, con esto vamos a concluir la clase de hoy. Ya entramos a la parte aplicativa, ¿cierto? Diseño de intercambiadores de calor. Hay un texto muy bueno para el diseño de intercambiadores de calor, que es el Donald Kerr, proceso de transferencia de calor. Bien, con esto concluimos la clase de hoy y estamos en línea el próximo día jueves. Tengan ustedes muy buenos días y hasta pronto. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.